7 de la tarde con 2 minutos junto al doctor Rodrigo Paz, psiquiatra, ahora en vivo y en directo. Deberíamos estar al aire, vamos a verificar, doctor, si estamos al aire. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo le ha ido? Buenas, buenas. Bien. Tapado pega, como le he comentado ya varias veces, ya esto es cada vez más, y de hecho tiene que ver con el tema que quería proponerle que hablemos hoy día, que a propósito de la efervescencia, de cómo uno ve cada día más en la consulta, y de hecho me quise hablar de ese día porque justo hoy día estoy trabajando con varios psicólogos, ya son como 7, 8 psicólogos, de distintas formaciones y corrientes, con los Oiga, cuales, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Van bueno, casi de gran la pregunta. mano. Van casi de la Bueno, mano, ¿o no? no, para nada, son profesiones muy No, distintas, muy distintas. mira. Para empezar, el psicólogo es un profesional que tiene una formación universitaria y posuniversitaria de posgrado y trabajo clínico, donde es entrenado o entrenada esa persona para entender el funcionamiento y la conducta humana, y poder ofrecer ayuda psicoterapéutica o a otras veces orientaciones, coaching, en fin, hay distintas modalidades, digamos, Ya, apoyo psicológico, etcétera, a personas que requieren ayuda para orientarse, para resolver conflictos, para resolver tensiones internas o conflictos familiares, etcétera. El psicólogo es un profesional formado y entrenado para vérselas con la mente, con lo mental, las, las, los pensamientos, las emociones, las perfecto. conductas, las fantasías, las ilusiones, etc. Y el psiquiatra es un médico. Es un médico que Perfecto. hace una formación médica de 7 años y luego una especialidad, y en mi caso varias especialidades y subespecialidades, y Perfecto. que desde la medicina intenta abordar y tratar aquellas condiciones y o enfermedades del cerebro que producen alteraciones en la conducta, o en las emociones, o en la capacidad de regular, de aprender, de controlar la conducta, etc. ¿Ya? ¿Y dónde nos Perfecto. encontramos los psiquiatras con los psicólogos? Bueno, en los pacientes, porque resulta que el paciente, el otro día usted hablaba de su hija, que estuvo en tratamiento por déficit atencional en algún minuto, que hoy día ya no necesita medicamentos, me decía, y que ha estado muy bien con la ayuda solo de un psicóloga aparentemente, ¿no? ¿Ya? Sí, Pero que en sí, algún un minuto, psicoterapeuta. Sí. exacto, y que en algún minuto requirió ayuda de ambos, tanto de un neurólogo o psiquiatra que la medicaba y del psicólogo. Hoy día ya no necesita, y hoy día su hija está trabajando con un profesional universitario que está concentrado o concentrada solo en su mente, en lo mental. ¿Y qué es lo mental? Lo mental es todo aquello que experimentamos o que inferimos de la conducta de los otros, y que no tiene, como decía Descartes, extensión. ¿Ya? Descartes decía que había en las cosas de la naturaleza había dos tipos de entes, digamos, ¿no? Aquellos entes materiales, ¿no es cierto?, que él llamaba la res extensa, la cosa extensa, porque todo lo material tiene una dimensión, tiene un largo, tiene un ancho, tiene dimensiones, ¿ya? Lo mental, cuando hablamos de lo mental, es lo que mis pensamientos, mis ideas, mis convicciones, mis sueños, mis temores, ¿ya? Todo eso que llamamos mental no tiene extensión. ¿Por cuánto pesa una Claro. idea? ¿Cuánto pesa un temor, un miedo? ¿Cuánto Claro. mide un anhelo? Bueno, esas cosas mentales que no son
extensa es lo que Descartes le llamó la res cogitans, o la cosa que piensa, que siente. ¿Ya? Perfecto. Y para Descartes, la cosa extensa, el cuerpo, mi cara, mi cerebro, mi ojo y mis pensamientos obedecen a dos ámbitos de la existencia que no pueden ser, que no se tocan. Que uno y el otro son cosas completamente separadas y distintas, decía Descartes. Lo mental y lo cerebral, decía Descartes, son cosas que no pueden, que son distintas, son claras, distintas, y que una no puede reducirse a la otra ni explicar a la otra. Pero como resulta que en los hechos, lo mental y lo cerebral y lo corporal se dan en usted y en mí, hay que responder entonces, bueno, si son cosas distintas, ¿cómo se vinculan? Y Descartes propuso esta idea del dualismo mente-cuerpo. ¿Ya? Que es una manera de entender la relación entre lo mental y lo corpóreo que es muy prevalente hasta el día de hoy. Más gente, por ejemplo, piensa o cree, en mucha gente que por razones incluso religiosas, cree que el cuerpo muere y la mente no. Entonces la gente dice, se muere el cuerpo, se muere el cerebro, se desintegra, pero la mente sigue ahí, el alma, ¿ya? E incluso la mente puede reencarnarse en otros cuerpos. Entonces, el alma, la mente de Álvaro o de Rodrigo Paz, mañana se puede reencarnar, no sé, pues en un piojo, en un elefante. Entonces, para Descartes, esta idea del dualismo, ¿ya? En la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo Descartes resolvió o intentó resolver eso? Él ideó la idea entonces que la mente estaba unida con el cuerpo en la glándula pineal, que ahí es donde se juntaba la mente y tenía una teoría de cómo la energía mental podía transmitirse a través de la glándula pineal y provocar todos los movimientos del cuerpo, como si el cuerpo fuera una especie de auto, donde se sube el chofer, que es la mente, y conduce el cuerpo. ¿Ya? Ese es el modelo de dualista cartesiano, digamos, para entender la relación mente-cuerpo. ¿Ya? Entonces, en esa lógica dualista, los psicólogos son los expertos en la mente. Y los psiquiatras seríamos los expertos en el cuerpo, en el cerebro, y en cómo eso puede cambiar la mente. ¿Ya? O alterar la mente. El problema, y donde se nos enredan las cosas, es que todo indica que la mente y el cuerpo no son dos cosas claras y distintas como pretendía Descartes, sino que son dos cosas tremendamente no claras y no distintas, que están imbricadas. Y ahí hay varias concepciones filosóficas. Por ejemplo, hay algunos que en el otro extremo niegan que exista el cuerpo. En realidad lo único que existe es la mente. Y por lo tanto el cuerpo sería una especie como de ilusión. En el extremo estaría un poco Platón, ¿no es cierto? Con esta idea de que lo único que existe son las ideas. ¿Ya? Y esas ideas son eternas, inmutables, y todo esto que nosotros vemos como movimiento de historia, plebiscitos van, plebiscitos vienen, platas que suben, platas que bajan, etcétera, etcétera, serían meros accidentes, serían cosas completamente ilusorias, porque en realidad lo único que existe son la realidad inmutable de las ideas y de las cosas mentales que están ahí eternas, ¿no es cierto? Bueno, y entre medio de estos dos extremos está lo que se ha llamado, lo que se conoce como el hilomorfismo aristotélico, que es una hipótesis bien interesante, donde Aristóteles trata de integrar cómo, ¿no es cierto?, el cuerpo y lo mental, ¿no es cierto?, en el lenguaje más moderno, el cerebro y la mente son dos realidades, son dos aspectos de una misma realidad. ¿Ya? Donde lo que existe son los seres individuales finalmente, no existen estas ideas. De hecho, Aristóteles era discípulo de Platón y se pelea con Platón.
De ahí viene esa famosa frase, más amigo de la verdad que de Platón. ¿Ya? Y Aristóteles entonces piensa que en realidad no es que existan las ideas por un lado y la materia por otro, sino que hay una integralidad y justamente lo que tiene que hacer la filosofía es tratar de entender cómo el cuerpo produce o se vincula con lo mental y cómo lo mental con lo cerebral. ¿Ya? Y bueno, volviendo entonces a su pregunta, los psicólogos y los psiquiatras, teniendo formaciones muy distintas, nos encontramos con los seres concretos y reales que usted, que soy yo, que su hija, que son mis hijos, ¿no es cierto? Y que tienen problemas, de repente no les va bien en el colegio, de repente, qué sé yo, se deprimen, de repente son impulsivos, agresivos, o pueden llegar a ser violentos, o tienen conductas psicopáticas, por eso es lo que vamos a hablar hoy día, antisociales, ¿no es cierto? ¿Ya? Andan estafando a la gente, o en el colegio andan haciéndole bullying a los compañeros y los torturan, o les roban plata, o los estafan, o cuando son adolescentes jóvenes andan seduciendo a sus compañeros, a sus compañeras, ¿no es cierto? Y abusan sexualmente de ellos, de sus compañeras o sus compañeros, a veces cuando están ebrios, qué sé yo, en fin. Todo el ámbito de las conductas antisociales, ¿no es cierto? Entonces, y nos encontramos con los psicólogos que tienen una formación en lo mental extraordinaria. Un buen psicólogo es un erudito, es un hombre que ha estudiado, ha leído de filosofía, de antropología, que conoce al revés y al derecho todo el pensamiento, todas las principales doctrinas psicológicas desde Freud, ¿no es cierto?, en adelante, y antes de Freud, toda la tradición psicológica de las escuelas griegas, en fin, son hombres muy, muy cultos y además con una capacidad de escuchar, de pensar, ¿no es cierto?, y de recoger todo el material que va entregando el paciente, ¿no es cierto?, y devolverle al paciente algo que lo ayude a sanarse, a sentirse mejor, a funcionar mejor, etc. Y el psiquiatra, en el otro extremo, ya, yo siempre le digo a mis pacientes como una especie de gaffiter, ¿ya? Muy básico, ¿no es cierto?, en muchos aspectos muy básicos, que prescinde de las complejidades de lo mental para abocarse a fenómenos muy gruesos, el sueño, el ánimo, la energía mental, la energía vital, la capacidad de aprendizaje, el control de impulso, la regulación de impulso, la estabilidad emocional, y en función de esas variables biomédicas, es capaz de establecer primero si hay o no una disfunción cerebral que está produciendo problemas a nivel mental o de la conducta, y intervenir con medicamentos. Y tratar con medicamentos es serio, porque son medicamentos que no solo actúan en el cerebro, actúan en todo el cuerpo. Entonces hay que saber de medicina. ¿Ya? Si yo indico un medicamento que puede producir, no sé, pues, diabetes insípida, que puede producir falla renal, bueno, tengo que saber cómo es el riñón, cómo funciona, etcétera, etcétera. Tengo que ser un médico. Y los médicos somos gaffiter. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, mire, el psicólogo, la psicóloga es el arquitecto, el diseñador de interiores, el ingeniero civil, el constructor civil, que le va a ayudar a diseñar su casa, a rearmarla, a repensarla. El médico es gaffiter. Yo tengo que tapar las cañerías que están filtrando en el entretecho y si no las tapo yo, el psicólogo no puede trabajar. El arquitecto no puede trabajar. Claro. No, queda clarísimo. Mire lo que dice Elizabeth Vale desde el Quisco. ¿Ah? Yo estoy pensionada por discapacidad y una de las enfermedades de esa discapacidad es la depresión mayor. Tomo hace 6 años medicamento, me ayudan. Venirme a la playa me ha hecho y me ha ayudado bastante. Dice Elizabeth Vale, que siempre está con nosotros, y ahí está poniendo su comentario bueno, sobre interesante lo que dice Elizabeth. Yo le pediría a Elizabeth que si quiere me contacte. Voy a dar mi número celular, mi contacto WhatsApp 998189756. ¿Ya? Escríbame, Elizabeth. Y porque al leerla me surge la duda si está bien medicada. Porque cuando usted dice los medicamentos me ayudan, a mí me suena como que le ayudan nomás, como que en el fondo es como casi como que usted me dijera, mire, yo he mejorado un poco, me he logrado, pero no estoy bien. ¿Ah? Y me fui a ir a la playa y estoy un poco mejor,
incluso la discapacitaron. O sea, déjeme decírselo de esta manera. Un paciente con un trastorno anímico bien medicado hoy día, siglo XXI, rara vez tendría que ser pensionado por depresión mayor. La depresión mayor, que no es una enfermedad, es un síntoma de varias enfermedades o condiciones neuropsiquiátricas que cursan con cuadros depresivos, es una enfermedad en el 98 o 99% de los casos curable. ¿Ya? Hay algunos pacientes, algunos casos que no responden a ningún medicamento, ni siquiera a terapia electroconvulsiva y otras cosas, pero esos casos son muy raros. Lo habitual es que la mayoría de los pacientes bien medicados se sanen. Por lo tanto, si usted está ahí entre Tongoy y Los Vilos nomás, no está bien, hay que revisar su tratamiento. ¿Ya? Oiga, Doc, siempre he tenido una duda, bueno, muchas veces nos han dicho cosas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que sufrimos de repente o sufren, no sufrimos, o alguien que sufre este estado vegetal que se llama? ¿En qué parte, en qué situación? No sé cómo se denomina, esa es una pregunta. El estado vegetativo persistente. Sí, ¿cómo queda, sí. en qué parte, dónde, no cómo, ni dónde, en qué situación queda la mente de una persona? Sí, una tremenda pregunta, que desgraciadamente voy a responder parcialmente, porque los expertos en diagnóstico y tratamiento de los estados vegetativos no somos los psiquiatras, sino que son los neurólogos. Los neurólogos, bueno, sí. De hecho, las enfermedades que producen estado vegetativo son enfermedades neurológicas, por ejemplo, accidentes vasculares masivos, traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Porque ¿ya? Que son enfermedades que ven los neurólogos, ¿ya? A veces la gente pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un neurólogo? ¿Ya? Porque los neurólogos también son expertos en cerebro, igual que los psiquiatras. Sí, ¿ya? Es verdad. O más bien, como debieran ser los psiquiatras. De repente uno se encuentra todavía con psiquiatras que con suerte saben que el cerebro está aquí arriba y punto. ¿Ya? Pero, qué buena pregunta de Romontoya, pero a ver, vamos primero con lo que le pregunté y luego... Vamos con Roberto después. Pero una tremenda pregunta. Pero antes de ir a eso, quiero cerrar con esto del estado vegetativo. En el estado vegetativo, entonces, que lo ven los neurólogos. ¿Y por qué? Porque los neurólogos son expertos en enfermedades del cerebro que producen alteraciones en los movimientos y o en la capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, la epilepsia, el Parkinson, todas las enfermedades degenerativas, esclerosis múltiple y una serie de otras enfermedades degenerativas, las demencias, Alzheimer y otros tipos de demencia no Alzheimer, etc. Que son enfermedades que alteran básicamente los movimientos y en estado más avanzado, a veces tempranamente, la capacidad de aprendizaje. ¿Ya? Los psiquiatras nos quedamos les dejamos a los neurólogos los movimientos y hasta cierto grado la capacidad de aprendizaje, es un terreno más bien compartido, y nos dedicamos a las emociones. Los psiquiatras tratamos y vemos las enfermedades del cerebro que producen alteraciones emocionales, exceso de ira, exceso de angustia, falta de emociones también, como ocurre en la psicopatía, a propósito de lo que vamos a hablar ahora, etcétera. ¿Ya? Entonces, el estado vegetativo, insisto, los que saben de eso son los neurólogos, pero yo tuve la buena suerte de que parte de mi formación, cuando estaba saliendo de la escuela de medicina, empezando mi formación como psiquiatra, yo era profesor de bioética en la Universidad Católica, en el Centro de Bioética, y este centro se formó en base a dos grandes neurólogos chilenos, a quienes aprovecho de hacer un homenaje, el doctor Alejandro Serani y el doctor Manuel Lavados, que eran
dos neurólogos de la Universidad de Chile, ambos, que se fueron a estudiar filosofía en la Universidad de Toulouse, en Francia, y después se volvieron a Chile a formar bioéticas. El primer libro de bioética en Chile fue escrito por Manuel Lavado, Alejandro Serrani, y yo por ahí escribí un articulito chico ahí en esa parte de ese libro. ¿Ya? Muy bien, doctor. Y con ellos aprendí porque uno de los temas que ellos reflexionaron mucho es sobre los conflictos bioéticos que surgen en pacientes que quedan en muerte cerebral, que no es lo mismo que estado vegetativo, y pacientes que quedan en estado vegetativo. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte cerebral y el estado vegetativo? La siguiente, que en el estado vegetativo está destruido total o parcialmente buena parte de las estructuras cerebrales que tienen que ver con la capacidad de comunicarse, de moverse, ¿verdad? Y lo único prácticamente que queda indemne es el tronco encéfalo, que es la parte del cerebro que tiene que ver con controlar la respiración, la deglución, los reflejos más básicos. Entonces el paciente en estado vegetativo persistente no necesita estar en ventilación mecánica porque puede respirar, incluso puede alimentarse, puede deglutir, pero no tiene ninguna capacidad de conectarse con el medio. No habla, no escucha, ¿ya? Y el paciente en muerte cerebral tiene destruido todo el cerebro y además buena parte del tronco encéfalo. Entonces ni siquiera puede respirar por sí mismo, ni alimentarse por sí mismo, ni nada. Tiene el cerebro entero muerto, dicen. Que es una figura retórica, porque quien vive no es el cerebro, ni la mano, ni el ojo. Ya nadie dice muerte ocular, ¿no es cierto? Muerte gástrica, no. Lo que vive es el ser vivo entero. Claro. ¿Ya? Pero claro, se dice metafóricamente que se murió el cerebro porque, bueno, o que se murió el corazón, ¿ya? Entonces, a propósito de estos pacientes, se plantean temas muy interesantes. Pues bueno, si la mente existe independientemente del cuerpo y del cerebro, como diría Descartes, entonces bastaría hacer una conexión no sé dónde y aparecería o la persona estaría como escuchando todo, viendo todo, ¿no es cierto? Y no podría comunicarse, no dirían los dualistas. Pero todo indica que no es el caso. Todo indica que cuando se destruye la mayor parte de la masa encefálica, se destruye cualquier capacidad de vida mental. Por lo tanto, perfecto, la mente y el cerebro no son dos cosas claras, distintas, como decía Descartes, sino que son dos cosas vinculadas una a la otra. Y eso nos lleva al tema de hoy día, que era a propósito de las conductas antisociales, ya que en el caso de Roberto Montoya le pone uniforme a las conductas antisociales, ¿ya? Cosa que yo comparto a medias, porque yo soy un convencido que la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no son psicópatas, al contrario, son personas muy nobles a las cuales podemos recurrir todos, y de hecho recurrimos cuando estamos en apuros, porque cuando nos están asaltando, cuando nos entraron a robar, etcétera, quienes nos defienden de los delincuentes son los carabineros. ¿Ya? Así que a mí esta caricatura de decir que los carabineros son una especie como de organización corrupta, llena de... Yo no la comparto, para nada. Lo que sí es claro es que al interior de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, y fuera de ellas, hay mucha psicopatía hoy día. Hay mucha desregulación. Y eso quería llevarlo al tema clínico. Hoy día hablábamos con un psicólogo, uno de los psicólogos con los que trabajo, Jaime Varas, a propósito de dos pacientes que
que estuvimos viendo juntos, y que cuando, de hecho, él me los derivó a mí. Él estaba haciendo terapia con ellos hace bastante tiempo y en algún minuto le dijo, mire, ¿por qué no va a ver al doctor Rodrigo Paz para que vea si desde el punto de vista farmacológico le podemos ayudar? ¿Ya? También. Y en los dos casos, a mí se me hizo absolutamente patente, evidente en la primera entrevista, que con ambos pacientes no había nada que hacer, porque en ellos no había ningún interés real en sanarse de nada, sino más bien estaban usando, estaban haciendo como que querían ayudarse, como querían terapia, qué sé yo, porque de esa manera podían esquilmar a su familia. Hay mucha gente, cada vez más se ve pacientes jóvenes y adultos jóvenes, a veces adultos ya mayorcitos, que les interesa ubicarse en el rol de enfermo. ¿Ya? Porque de esa manera entonces reciben apoyo de sus padres, a quienes son capaces de esquilmar hasta cosas insólitas. O sea, yo tengo pacientes tengo una paciente que es una mujer joven y que esquilma a sus padres que son adultos mayores ya, sin compasión alguna. Son psicópatas desalmados. Y claro, por supuesto que hay psicopatías que son más llamativas, ¿no? Ya hemos hablado otras veces de estos psicópatas predadores, sexuales, asesinos en serie, etcétera, etcétera. Pero claro, pero la psicopatía, digámoslo así, cotidiana, es el jefe que es capaz de abusar de su subalterno, de usarlo, requete contra usarlo, sin ningún asomo de culpa ni nada. O el subalterno que es capaz de abusar de su jefe y sus compañeros. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo Canitrón, el personaje del Happening, ¿no es cierto? Que a todos nos hacía reír y ¿ya? Este era un psicópata divertido, digamos, simpático, digamos, ¿eh? Hay muchos psicópatas son muy simpáticos, pero Canitrón era un psicópata, un tipo que no le trabajaba un peso a nadie, ¿no es cierto? Que abusaba de sus compañeros tenían que hacer la pega a él, y que su vida era la jarana, era pasarla bien. Hay muchos canistros dando vueltas, y que no son tan evidentes, pero que son igual de psicópatas, desalmados, sinvergüenza, abusadores. Y yo me temo, y hablábamos con este psicólogo, de que esas formas de conducta antisocial se están instalando cada vez más en Chile y en el mundo en general. Y yo creo que es esto lo digo, el hecho está ahí para que lo quiera ver, pero yo tengo una hipótesis, yo creo que tiene que ver con la disolución de los vínculos sociales. Yo creo que en un mundo donde nada tiene sentido ya, un mundo sin Dios ni ley, como decían los viejos, ¿no? Donde todo está permitido, donde finalmente la medida con la cual mido mis actos es cuánto placer me proporcionan o no, y algunas limitaciones así muy básicas, así como, no sé, pero en general el ámbito de lo posible hoy día está extendido al mito. O sea, déjeme lo decir de esta manera, hay filósofos que han reflexionado mucho en esto. Hoy día el otro, la esfera del otro, ¿ya? De hecho, Sartre, que para mí la filosofía sartriana, el existencialismo sartriano para mí es psicopático, es perverso. Porque Sartre, ¿qué decía? Sartre decía, bueno, el ser, dice, la existencia precede a la esencia, decía. O sea, somos lo que queremos ser, somos puro deseo lanzado al mundo y nos hacemos según nuestros quereres, ¿ya? Según nuestra voluntad de poder, bien nietzscheano eso, ¿no?
¿Ya? No hay Dios, no hay valores, no hay nada. Lo que define la arquitectura de lo que somos los seres humanos es mi deseo, ¿ya? Un deseo insaciable. No tengo ninguna vocación, ninguna misión. Y de hecho, para Sartre, el único límite a ese era lo otro, el prójimo. Y por eso que para Sartre, que tenía esta idea bien cartesiana, bien dualista, de la libertad como algo, como una especie de fuerza inmaterial y todopoderosa, ya limitada por un cuerpo y limitada por los otros, y donde para Sartre entonces la mirada del otro era un obstáculo, porque me limita, me cosifica, me objetiva, etc. ¿Ya? Entonces, a propósito de eso, vivimos en un mundo donde, y por eso es que los vínculos se disuelven, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Un mundo muy psicopático, muy antisocial, muy disocial, muy asocial. Y yo creo que eso marca las cosas, ¿ya? Porque ya la gente no se siente comprometida con el otro. Le voy a poner un ejemplo, entre usted y yo, Álvaro. Nosotros llevamos ya compartiendo, usted me ha dado este espacio, no sé, 3, 4 meses llevamos, ¿no es cierto? Y hoy día, para la mayor parte de la gente, toma su espacio, ya, y después si te he visto no me acuerdo. Oiga, no, Álvaro, ya sabe que yo tengo que hacer otras cosas, me voy, no, muchas gracias. Y se va la gente y usted se quedó, puta, este momento se fue nomás. No. Oiga, no hay, bueno. No sé si tiene que ver o no. No sé si tiene que ver o no, pero ¿sabe dónde se está viendo eso mucho hoy día, doctor? Cuando muere alguien. Hoy día la muerte la estamos asumiendo, no sé, a mí me han tocado muertes cercanas, por ejemplo, no sé, falleció mi abuela hace 6, 7 años, un tío muy querido, y mueren, y el día siguiente hay que seguir con la máquina, y queda el recuerdo, y murió, y se acabó. Claro, usted me puede decir, pero ¿qué sangüesa que quiere seguir llorando sobre la tumba y estar un mes prostrado? No entiendo. No. Digo que hoy día esta mecánica de la muerte es como que se ha normalizado. Se niega. En cuanto ¿Ah? Exacto, porque, le agrego, porque la muerte está negada. Y está negada en la medida que se transforma, se trivializa. Y se trivializa porque no hay vínculo, porque no hay duelo. O no hemos puesto más. Le voy a contar una historia personal mía. ¿Ya? Yo, por diversas razones, no pude ir al funeral de mi padre, que murió hace poco. Y no sabe la pena que me da. Pero realmente no podía. O sea, podría haber ido, pero creo que habría sido un desastre que fuera. Así que decidí que no debía ir y lo mantengo. Pero hasta el día de hoy, cada cierto tiempo, me acuerdo de mi papá y me dan ganas de haber podido no solo ir a su funeral, sino que haber estado presente cuando él estaba agonizando. Me he acordado mucho de un tío mío, de mi tío Manuel, que murió en un momento en que yo estaba con mi cabeza bien poco cercana, bien poco conectada. Y yo creo que yo no hice en su momento el duelo. Y hoy día, ya más viejo, pienso y recuerdo a mi tío Manuel con mucho cariño. Y pienso que si hubiera sido más maduro, más persona, más conectado con la vida, al momento de su muerte lo habría llorado mucho más. Lo lloré muy poco a mi tío Manuel. Porque en ese momento de mi vida estaba desconectado.
porque para hacer el duelo y para hacer, hay que estar conectado con los vínculos, y estar conectado con el otro, estar conectado con uno. Y lo que dice usted, doctor, ¿es bueno llorar a la persona que parte? O sea, sin duda, Álvaro, y llorar porque la muerte es una tragedia. Es una tremenda tragedia. Mire lo que decía Susana Díaz, Doca. La muerte no es una tragedia, dejemos el ego de lado. No. Cuando se le muere a su mamá, a su papá, a su hijo, me viene con la cantinela esa que dejemos el ego. Si eso no es un problema de ego, un revés, un problema de amor. Yo creo que es una tragedia también la muerte. Obvio que es una tragedia, pues ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a ser una tragedia que se muera un hijo? ¿Cómo no va a ser una tragedia que se muera su pareja? Por favor. Mire lo que dice el doc, nuestro psicoterapeuta Robo Montoya: siempre es bueno estar en contacto con nuestra familia y amigos para que la relación no solo valga la pena, sino también que valga la alegría. Bueno, sin duda. La vida de relación es una vida intensa. Pena, rabia, etcétera, digamos. Y la pena mayor que puede ocurrir en una relación es esa, la muerte. Hay personas, Doc, que nunca superan la muerte de un ser querido o alguien cercano, ¿eh? A ver, yo creo que el duelo de la muerte de un ser querido es un duelo eterno. La pena siempre va a estar. Ahora, cuando una persona se deprime, se enferma, bueno, eso hay que tratarlo. Yo siempre le digo a la gente, cuando trato personas que sufren de cuadros depresivos que están asociados a pérdidas importantes, o muerte, etcétera, que los medicamentos, los psicofármacos, la psicoterapia, no le van a quitar la pena. Y si hubiera un remedio que quitara la pena, no lo daría porque sería inhumano. Doctor, sería como psicopatear a la gente. Si los psicópatas no son... Los únicos que no tienen pena, ni sienten pena por nada, son los psicópatas. No tienen dolor. No, nada les toca. Por eso es que ese ideal de una corriente griega, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, astéresis creo que se llama, alguien que sepa ahí de filosofía me corrige, astéresis, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es como esta idea del estoicismo, ¿no? De una vida de no sentir, que un poco lo que transmite las doctrinas budistas, ¿no? Que por eso que me cargan esas doctrinas. ¿Ya? El budismo es una especie como de filosofía cuyo sentido es evitar el dolor, el sufrimiento. Por favor, sí. Amar, comprometerse, es pasarla bien y muy mal también, es sufrir. Claro. Entonces, un ideal de vida que haga como ideal de vida permanecer interpérrito frente a las pérdidas. Todo. Ahora, claro, obviamente que hay algo de verdadero en eso, en el sentido que tampoco uno puede pasar cortándose la pena ni haciendo de todo un drama, pues se fija. Hay un extremo, ¿ya? Y claro que es importante regular las emociones y ponerle razón, y para eso está la psicoterapia y otras cosas, ¿se fija? Oiga, Doc, y las depresiones pero de ahí a que el ideal sea ser una especie como de monje budista, digamos, a quien nada lo toca y que está en posición de loto, sentado frente al universo ajeno a la vida, a mí me parece que a mí me parece inhumano eso. Oye, Doc, ¿y las depresiones solo se tratan con medicamentos? La depresión, como las enfermedades depresivas, sí. No solo con medicamentos, pero el tratamiento principal es psicofármaco, sin duda. ¿Y qué parte del cerebro ataca una depresión? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué tenemos depresiones endógenas? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos deprimimos? Bueno, es una tremenda pregunta como para un programa aparte, pero hoy día sabemos que, primero que un programa lo que llamamos depresión o depresiones
tienen neurobiologías muy distintas. No todas las depresiones tienen la misma neurobiología. Es como no todas las hipertensiones arteriales tienen la misma fisiopatología. Hay hipertensiones arteriales de causa renal, otras hipertensiones arteriales de causa cardiovascular, hay hipertensiones arteriales de causa endocrina. Bueno, hay depresiones de causa amígdala, hipocampo, hipotálamo, hay depresiones que tienen que ver con disfunciones cerebelosas, prefrontales, etcétera. Sabemos muy poco todavía de eso. Por ejemplo, hay depresiones que tienen una base fuertemente genética agravada por el ambiente. Hay otros cuadros depresivos donde lo ambiental juega un rol mucho más relevante, etcétera. Por eso es que el tratamiento de la depresión no es uno solo. ¿Qué dice Roberto? Ahí está Roberto escribiendo desde Londres. Muchos de mis pacientes, padres que han perdido a sus hijos, pero absolutamente de acuerdo con Roberto. Personal. ¿Qué dolor más grande? ¿Cómo? No, que decía? Estaba leyendo lo que decía Ro. Sí, pues. O sea, ¿qué dolor más grande que perder a un hijo? Ahí la gente pregunta, Cristina Vidal, ¿dónde atiende este doctor Alvarito? Doctor Paz, les voy a dejar el contacto, ahí está. El WhatsApp más 5699. Sí, atiendo. Hoy día atiendo en mi celular, pues todo videollamadas, todo telemedicina. Oye, Doc, una pregunta, nada que ver. ¿Te viste afectado ahí por los problemas de Plaza Italia con tu consulta? Muchísimo. Obvio. Ahora menos, yo creo que ha habido situaciones violentísimas estos últimos días, pero que no han alcanzado el nivel de violencia del estallido, del mal llamado estallido social 2.0. Correcto. Cristina, ahí está el teléfono. No, eso fue Vietnam. Fue vivir ahora, en Vietnam. Esa zona esa zona quedó pero destruida totalmente. Da la pena pasar por ahí, doctor. Bueno, hablando de muerte. O sea, hoy día todo el comercio, toda la vida de barrio que tenía Plaza Italia y sus alrededores es un mausoleo. Mira, la Cecilia ahí nos da su testimonio de vida. Yo tenía un vínculo muy cercano con mi papá. Él me crió mientras mi mamá trabajaba porque él estaba enfermo. Bueno, ya son 32 años que se fue, a los 80 años y peor, nos dejó fechas muy marcadas. El 25 de diciembre era su cumple y el 30 falleció, y a mí me duele como si fuera ayer, dejó un gran vacío, pero muchas enseñanzas para mí, la Ceci Triviño, Nicolás Kurkovich, si aprendiéramos a morir, seguramente aprenderíamos a vivir. ¡Ah! ¡Qué buena! Más nadie hemos comprendido la relación de la muerte con la vida. Si aprendiéramos... es muy interesante lo que dice Nicolás, yo lo comparto plenamente. De hecho, hay un filósofo que hizo de esto su gran tesis que yo la comparto, Heidegger. Heidegger llegó a decir que el ser humano es un ser para la muerte. ¿Ya? Y para Heidegger, y yo estoy de acuerdo con él. Bueno, nacemos para morir. Nacemos para morir y además es al asumir y vivir como algo cercano, concreto, la posibilidad de la muerte propia y ajena de nuestros seres queridos, es que la vida cobra todo su sentido. Voy a decirlo de esta manera, Álvaro, si fuéramos eternos, si no existiera la muerte, si fuéramos como ángeles inmortales, digamos, nada tendría sentido. Daría lo mismo. Claro. Daría lo mismo dañar o no dañar a alguien, si en el fondo no habría daño. Nadie muere, nada se muere, no hay daño, no hay bien, no hay mal, no. Seríamos ángeles eternos, ¿no? Daría lo mismo si mañana soy un santo, mañana soy un desgraciado, mañana soy... ¿Cuál es el problema? Siempre hay tiempo para arreglarlo, para hacer otra cosa. La vida sería un eterno fluir de experiencias
contingentes, placenteras o no placenteras, pero que sería una lata. Es justamente porque existe la muerte y porque somos seres finitos y porque esta vida se juega y las acciones que ejerzo hoy día, que no las hice ayer, ya no las hice, y lo que hice mal ayer ya no lo puedo arreglar, por lo menos no directamente, y es justamente porque esta vida, yo ya tengo 55 años, ¿no es cierto? Puedo retroceder en mi mente a cuando era un cabro chico, no sé, podría recorrer cuando estaba en un barrio ahí en Santiago cazando abejas con unas hojitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Me puedo, no sé, puedo recontratar más y me acuerdo de era más chico y me puedo ver jugando con mi hermano y me pinché un clavo, qué sé yo. Y estoy ahora aquí y toda mi vida, que son mis decisiones, porque soy una vida libre, yo no soy un perro, no soy un gato, no soy un pájaro, soy un ser humano libre que decido para bien y para mal y tengo una biografía. Y la pregunta que tengo que hacerme a mis 55 años es si esta vida que he hecho, este pedazo de eternidad en medio de dos muertes, la muerte que estaba antes de mi existencia y la muerte que está después, tiene algún sentido. Y mi respuesta categórica es que absolutamente sí. ¿Tiene sentido haber vivido para mí, Rodrigo Paz? Absolutamente. Me arrepiento de cosas, muchas. Uf, no sabe cuántas. Pero con todo lo bueno y lo malo que he hecho en mi vida, claro que vale la pena. Claro que he pasado por esta vida y con todas mis carencias y limitaciones y mis pequeñeces y vilezas y grandeza, creo que he entregado algo, he dejado algo. Y eso es algo que he dejado para morir, si no es que quiera, no sé, ninguna calle va a llevar mi nombre, no va a haber un libro, ni un árbol, que no sé, no es nada que ni mis hijos mis hijos no van a hacer una prolongación mía, ni van a hacer mi continuación, nada. Pero yo creo que hay actos fundacionales que hacemos los seres humanos que son eternos. El día que decidí tener hijos con la madre de mis hijos, el día que decidí tener a mis hijos, el día que decidí criar a esos hijos, el día que decidí estudiar medicina, el día que decidí tratar de ser un buen médico, el día que decidí, en fin, el día que decidí ser de izquierda y tratar de ser un hombre de izquierda, el día que decidí ser amigo de tales y tales personas y no de otras. Esos son actos fundacionales y eternos. Y muchos de ellos tienen un carácter heroico. Porque yo creo en el heroísmo, y cuando hablo de heroísmo no estoy hablando de salir, no sé, hacer grandes, no. El heroísmo de la mujer que cría a sus hijos en medio de la pobreza, el heroísmo de la señora del barrio alto que detesta, no sé, a su marido o no sé quién, pero que se lo banca porque está cuidando a sus hijos, el heroísmo de la profesora, el profesor, que a pesar de lo mal pagado va y hace clases con pasión porque ama a sus alumnos. Hay muchas. La vida está llena de heroísmos. El heroísmo a lo mejor de Álvaro Sangüesa, que tiene este espacio, ¿no es cierto?, en Facebook, donde intenta darle cauce a una vocación de comunicación que él quisiera a lo mejor ver en un gran programa de televisión donde le hablara a millones de personas, pero bueno, no se ha podido, no se pudo ahora, y tiene este espacio, y aquí está, y aperreando, y está todos los días, qué sé yo, y trata de armarlo, y le pone empeño, y lo hace con amor, lo hace con profesionalismo. Esa hueá es heroica. Y los psicópatas no tienen idea de eso. Porque para los psicópatas nada tiene sentido.
Y vivimos un mundo lleno de psicópatas, abiertos y encubiertos. Personas para las cuales la vida no vale nada. Y lo único que vale es su deseo del momento. Y cómo lograrlo. Porque en eso son expertos, los y las psicópatas. Ahí me deja pensando, Doc, con todo. La gente también está opinando bastante. Esta pandemia nos ha hecho más frágil, dice Irene Oyarzo. El suicidio, tema relacionado con la depresión. Juan Sepúlveda dice, Alvariño, estás como para adentro con las palabras del doctor. Estoy igual. La vida es un hilo que se corta con la muerte. María Cristina dice, un año con cosas buenas y malas, pero el saber llevarla disfruto con mis viejos y mi hijo. Y mi familia, cada momento. ¿Sí? Ella es de Pitrufquén, allá lejos, haciendo ahí empanadas, se juega la vida, pues, en los quereres. Trabajando, jugándose la vida. ¿Sí? Elizabeth Vale agradece este espacio. El Nico Kurkovich. Julio Fernández Grenet, psiquiatra, que hace un par de años me dijo eso, Álvaro. La frase que tiró el Nico Kurkovich. Julio Fernández Grenet, un psiquiatra que le dio y le dijo esa frase que tiramos ahí a la pelea. Mire, no, qué bonito que hable de un psiquiatra que le dejó si aprendiéramos algo poderoso, a vivir, ¿no? seguramente aprenderíamos a vivir. Oiga, Doc, qué buena la conversa de hoy día. Sí, yo lo disfruté mucho también, Álvaro. Muchas gracias. Hay programas, Doc, en que uno entra más en conexión. Bueno, es como la vida, ¿no? Es como son como los momentos que uno va teniendo. Y nada, pues, a seguir luchando nomás, doctor. Agradezco sus palabras. Así es, a seguir luchando por lo que uno lucha. Y finalmente, ¿por qué uno lucha? Lucha por la gente que quiere. Si no es un psicópata. Los psicópatas lo único que quieren es a ellos mismos, pero si uno no es un psicópata o no está muy psicopateado, ¿uno por qué lucha? Lucha por la gente que quiere, por sus hijos, sus amigos, sus pacientes, sus auditores, qué sé yo, por las personas que le dan sentido a la vida. Eso es, las personas que le dan sentido a la vida. Doc, próximo domingo, ¿va a votar usted o no? No, mire, no voy a ir a votar por varias razones. Primero, porque el resultado ya lo sabemos, va a ganar el apruebo. Segundo, porque gane el apruebo, gana el rechazo, los dueños de Chile y del mundo van a seguir haciendo lo que están haciendo y no va a ser cambiando un pedazo de papel que llaman Constitución que va a cambiar nada. Se lo dice un hombre de izquierda. Y tercero, porque para qué voy a ir a exponerme al riesgo de contagiarme innecesariamente. Buenos puntos, doctor. Buenos puntos. Al final, todo lo que usted ha dicho muchas veces ha caído en razón, ¿no? Y lo que está pasando hoy día de que toda esta cuestión no va a cambiar. Ojalá que no. Yo tengo la tesis de que todo esto que está pasando son puros movimientos que tienen que ver con la guerra del agua. Ojalá que me equivoque en eso. ¿Ya? Ojalá que todo lo que está pasando no sean operaciones de inteligencia y de pseudopolítica para exterminar a buena parte de la población y bla, 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 lo que he dicho 1000 veces. Ojalá que no sea eso, ojalá que me equivoque en eso. Doc, de verdad. La gente agradeció esta conversa hoy día, muy buena. Ahí está la Mari Canto, el Nico Kurkovich, la Cecilia Triviño, opinando a la Ceci ahí en vivo y en directo en nuestra plataforma. Yo no creo eso, Cecilia. Échale para atrás. La vida no es una hoja en blanco. No, la vida no es una tabla rasa. Yo vengo al mundo con un nombre, Rodrigo Daniel. Y ese nombre me lo puso mi padre, y me lo puso por varias razones que no quiero dar ahora. Yo vengo nombrado, vengo con una biología, vengo con una historia. Nazco en un país que se llama Chile, con una historia. No. Ese cuento mentiroso de Sartre de que somos
pura existencia, sin esencia, sin nada, sin misión, sin vocación, sin naturaleza. Es una farsa diabólica. Es la idea psicopática de que somos pura libertad y deseo nomás. No. Nah. Doc, un abrazo. Un y abrazo. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, la próxima semana. Gracias, doctor. Dios quiera. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Doctor Paz.